la profesora Neida. Muy Hola. buenos días, ahí venía apuradita, pero ya llegó. Yo les traigo hoy día una propuesta que va más bien en la línea del balance político. Es decir, ya el proceso, como bien explicaba usted, profesor Fuente, ha terminado. Se entregaron estos, es un número medio cabalístico, ¿no? 4.99. 4.99. No. Que parece como a los precios, cuando esto está en Claro, 9.90. 5.990. ¿Por qué no 6.000 entonces? Claro, Pero bueno, no, es para claro. provocar un efecto psicológico de que en Eso. realidad no son 500, pero bueno. Claro. Va a quedar en menos, sin duda, con el proceso de armonización. Y todo esto fue fruto de un proceso que comienza, ¿no?, en el 2021 con la elección de los constituyentes, en mayo de 2021, y que se desarrolló en un tiempo récord, ¿no? Habría que decirlo, ¿no? Para un proceso constituyente, un trabajo bien intenso de comisiones, donde hubo un tiempo de inversión bastante amplio en términos de su organización, recordemos, y después de su discusión. Es bueno hacer un balance. Entonces yo les traía ahí el rol que ha tenido en particular un grupo al cual es amado también y odiado por diferentes sectores, ¿no? Que se trata del colectivo socialista, que a juicio de algunas evaluaciones que podemos ver en internet, ¿no? Evaluaciones, por ejemplo, de el estudio que hace el proyecto Escáner Constituyente de la firma Anholster, creo que así se pronuncia, ¿no? Que indica que este es uno de los colectivos que más eficacia tuvo, ¿no? Tanto colectivamente como individualmente. Es decir, sus propuestas anduvieron rodeando el 70% de efectividad. Ya. E individualmente, o sea, que fueron aprobadas. Que fueron aprobadas, Ya, las que propusieron fueron aprobadas. Claro. E individualmente, por ejemplo, Ricardo Montero, ¿no?, que es uno de los miembros de este colectivo, tiene el 70,4, que es el más alto de toda la convención. Es decir, hay una eficacia bastante importante. ¿Quién es este colectivo socialista? Este colectivo socialista está compuesto por 16 miembros del Partido Socialista, militantes, ¿no es cierto?, de gran trayectoria, como el caso de Malucha Pinto, Ramona Reyes, que fue alcaldesa, ¿no? Algunos que estaban más en la línea más académica o más territorial, como Maximiliano Hurtado, Tomás Laivé, por ejemplo, que ahora han tenido más rol mediático, pero también por 6 independientes, ¿no? Personas que venían del mundo afín y que se reordenaron. Ahí ocurrió un hecho histórico, no va a quedar, me imagino, en el marco también de la historia de este proceso constituyente, que uno de los más mediáticos, ¿no?, el escritor Jorge Baradit, lo integraba, pero después se salió y se fue al Frente Amplio, entonces ahí dio un guarismo de 17 al Frente Amplio, entonces el Frente Amplio también tiene un número parecido a lo que tiene el colectivo, que son 16. Pero además, en ese proceso también se une Patricio Fernández, que es un director de un diario reconocido, ¿no?, de Clinic. Y entonces ahí dio estos 16. ¿Cuál ha sido el rol, básicamente, de este colectivo? A mi juicio ha sido de equilibrio en términos de las propuestas que venían de la izquierda. Recordemos que la elección del año 21, la izquierda obtiene un gran triunfo, la derecha se reduce básicamente a un 20% dentro del quórum total de los constituyentes, y por lo tanto desde ese sector y desde los sectores de centro, que también quedaron bastante disminuidos. Recordemos que la democracia cristiana tiene un solo representante, o tuvo un solo representante, y entonces ahí, desde ese mundo, se preveía lo peor, ¿no? Que iba a ser una constitución, poniéndolo en clave caricaturesca, más chavista, ¿no? Que iban a haber artículos que iban a borrar todo lo de la constitución actual, la constitución del 80 reformada hasta el 2005, en fin.
pareciera ser que hoy día ya con el borrador de estos 499 ocurren cambios importantes, algunos bastante, yo diría, innovadores, pero no radicales. Ujú. Esa es la primera situación. De hecho, a este colectivo socialista se le adjudica, por ejemplo, la atenuación que hubo con el pluralismo jurídico, que fue una cuestión bien discutida, o el rechazo con las normas medioambientales, funa mediante, ¿no? Eso fue un hecho bastante mediático también. O esta suerte de, y ahí sí que entramos en el plano de la innovación, a mi juicio, sobre el bicameralismo asimétrico. Sí. En todas ellas este colectivo tuvo una suerte de injerencia para moderar. Ujú. Y por lo tanto podríamos estar hablando de que este colectivo y el partido en particular, podríamos conversar después del partido en específico de otras cuestiones como la incidencia en el actual gobierno o incluso su reciente elección interna, pero todo indica que este partido se está transformando en una suerte de equilibrio, ¿no? En la discusión política en todo nivel, pero en particular en el rol que tuvo en este proceso constituyente. Eso como para empezar. Muy bien. O sea, rol articulador, rol moderador, morigerador, usemos todo ese tipo de verbos. No sé si usted tiene alguna opinión al respecto, Neida. O sea, sí, yo creo que con este contexto, esta introducción que nos hace Luis, que está muy bueno, ¿no? Además nos ayuda a todos y a todas un poco a recapitular, porque ha sido igual, me imagino, para la ciudadanía a veces un poquito difícil seguir las fuerzas políticas de la Convención Constitucional respecto también a las fuerzas políticas que tenemos en el país y que son procesos que no es que estén desarticulados, pero que han tenido unos matices muy propios, ¿no? Entonces, muchas veces, hasta para uno que se dedica o para una a esto, es difícil un poco contextualizarlo. Entonces, creo que es como bien interesante la presentación que hace Luis. Lo primero, efectivamente la convención ha sido un mundo en las fuerzas políticas, porque además es un hito. Recordemos que aparece también la lista del pueblo y la convención surge y se posiciona como una nueva reconfiguración de la política en Chile. Situación que no necesariamente se ha mantenido así con el paso de los tiempos. Hemos visto también que hay una participación de los partidos, también en los resultados electorales de las alcaldías, etcétera, en el propio Parlamento, que no necesariamente conversa con esta realidad. Yo creo que el colectivo socialista en ese mundo, ¿no es cierto?, en esa configuración inicial que se da en la convención, yo creo que estaba también muy sujeto como a las expectativas, a una ciudadanía expectante respecto a cuál iba a ser su comportamiento, ¿eh? En esta pregunta de iba a responder al Partido Socialista, en una pregunta como si hubiese sido algo negativo, y uno decía, bueno, estaba esa aprensión, aunque son representantes de alguna manera del Partido Socialista, aun cuando dentro de los convencionales se definieron independientes, pero que iban, ¿no es cierto?, por las listas del Partido Socialista. Entonces yo creo que también han sabido, a mi juicio, sortear positivamente esa carga negativa inicial que se establece sobre aquellos convencionales constituyentes que representaban a partidos políticos. Comparto también el análisis que hace Luis respecto a que han logrado también matizar un poco algunos debates. No sé si la palabra sea matizar, pero al menos mi posición también ha estado en poder dar un debate un poquito más institucional y republicano respecto a algunos aspectos que se sancionaron y se discutieron en algunas comisiones. Yo creo que el Partido Socialista ahí ha tenido también unas posiciones, no sé si llamarlas moderadas, pero que a mi juicio han permitido en el conglomerado también avanzar en la discusión. Y no han sido, creo que el colectivo socialista los más irruptivos. Yo creo que ha habido tensiones permanentes con el Partido Comunista, por ejemplo, en cómo se entendía la discusión del sistema político, unicameral, bicameral, desaparición del Senado, etcétera, el tema de la plurinacionalidad, etcétera, implementada en el sistema jurídico. Así que creo que han tenido un rol que, no sé si decirlo sorprendentemente, pero a mí por lo menos me ha sorprendido que ha sido bien dialogante y ha logrado también articular ciertas posiciones con el Frente Amplio,
que si uno lo saca y mira el colectivo socialista dentro y las configuraciones que se dan dentro de la convención, no necesariamente conversa de esa manera, insisto, con el espectro político más amplio, porque recordemos que el Partido Socialista va en una coalición, va en otra coalición, digamos, que luego entra a la coalición de gobierno, pero que no necesariamente iba de la mano con el Frente Amplio ni con el Partido Comunista, sino que responden a dos coaliciones distintas inicialmente. Sí, bueno, yo creo que en primer lugar hay que tomar en cuenta el escenario general de la convención. La convención, a ver, recordemos que el reglamento de la convención es uno y hay como un reglamento más amplio, por llamarlo así, o un rayado de cancha más amplio que lo puso la reforma constitucional, que dio origen a la posibilidad, digamos, de hacer lo que se está haciendo ahora. Bueno, entonces, y eso es parte del famoso acuerdo del 25 de noviembre del 2019, ¿no? Entonces, allí lo que nos encontramos fue que por el tema de los 2/3, de la necesidad de aprobar todos los artículos, digamos, de la propuesta de nueva constitución, se necesitaban 2/3. Y que la derecha no obtuvo lo que se llamó el tercio de veto. No alcanzó, como bien dijo Luis, creo que es un 20 y tantos % sí, de la convención, por lo tanto no alcanzó el veto, o el que para lo cual necesitaba el tercio, ¿no? Entonces no alcanzó el tercio de los representantes, el tercio de los convencionales. Y yo creo que en ese escenario lo que le ha faltado a la convención ha sido precisamente capacidad de articulación y de liderazgo, y por lo tanto, si un colectivo como el socialista ha tenido a lo menos algo de capacidad de articulación y de liderazgo, se nota. Entonces en este caso se nota que el colectivo socialista, que no es lo mismo que el Partido Socialista, porque allí hay independientes, y además tampoco es lo mismo porque los liderazgos, todos los liderazgos que ustedes han mencionado son, por ejemplo, de gente menor de 40 años. Y en la política chilena ustedes saben que ser menor de 40 años es ser joven, ¿no? Entonces eso también lo ha caracterizado. Así que allí hay, por cierto, una forma de desempeñarse el colectivo socialista que lo ha destacado por esta capacidad de articulación. No sé si de liderazgo, pero sí cuando se logra articular políticas, acuerdos, entonces algún tipo de liderazgo se muestra, se desarrolla, ¿no? Entonces en ese sentido es destacable, es cierto. Pero yo echo de menos en todos los colectivos, en todos los grupos, una idea mucho más acabada de lo que debió haber sido en la propuesta de nueva constitución. Creo que había algunos, por ejemplo, ahí había algunos abogados constitucionalistas que uno creía que iban a tener una propuesta, y no ha sido así. El convencional Atria, por ejemplo, tenía una propuesta de parlamentarismo, no le resultó el parlamentarismo y no pudo hacer mucho más. Pero además una propuesta de parlamentarismo es una parte de la Constitución. Entonces, yo estoy hablando de una propuesta más amplia, ¿no? Propuesta, no estoy hablando de imponer nada, estoy diciendo tener una idea previa de lo que debiera ser. Entonces, eso yo creo que ha faltado. Y también le ha faltado al colectivo socialista. Pero bueno, al final, menos mal que lo que sale, yo insisto, o sea, hay que tratar de leer los 499 artículos, las 163 páginas de la propuesta. No es fácil. Hay muchas cosas ahí mezcladas. Por eso también que es tan importante el trabajo de la Comisión de Armonización. Una vez que todo eso esté ordenado, va a ser más fácil leerla. Tiene muchos principios, muchos derechos, muchos temas que Chile no está acostumbrado, y eso lo pongo entre comillas, y que han producido, porque además esto está lleno de fake news, o sea, está lleno de mentiras, ¿eh? El Twitter, el debate público, qué sé yo, que por ejemplo el tema de la plurinacionalidad, ¿no?
No, la mayoría de la gente no sabe qué es lo que eso significa. Van a haber muchos chiles, van a haber muchos chilenos, o sea, lo vamos a hacer iguales ante la ley, vamos a dejar de ser chilenos, entonces hay mucho de eso. Y cuando ya se tiene algo ordenado, entonces la discusión se ordena también, ¿no? Entonces existe la posibilidad de decir, mira, no, lo que tú estás diciendo no es cierto porque el artículo tanto dice esto, no dice lo que dices tú. La oportunidad de esclarecer qué significa la plurinacionalidad, reconocer que los pueblos originarios son naciones y que tienen derechos sociales, económicos, políticos. ¿Qué significa eso? Porque al lado, cuando ese artículo habla de plurinacionalidad, un poquito más abajo dice que el Estado de Chile es único e indivisible. Eso no significa que van a haber muchos Chiles. Entonces, bueno, todo eso se junta. Y por cierto, como decía antes, de que se destaca que a lo menos uno de los colectivos tuviera más o menos las cosas claras y articulara. Por último, creo que ahí también lo dijeron ustedes, ahí en el colectivo socialista se han destacado 3 o 4 que yo creo que son liderazgos que vienen, ¿no? Sí, claro. Son liderazgos que se van a proyectar en el futuro. Y obviamente las acusaciones son de un lado y del otro. Por el lado de la derecha, que dicen que la centroizquierda en general no ha defendido su propia obra, como si la Constitución del 80 fuera obra de la centroizquierda. Y por el otro lado dicen que el colectivo socialista ha permanentemente impedido los cambios. Bueno, esas son acusaciones extremas, digamos. Sí, es bien interesante lo que plantea profesor Fuente, porque recordemos que además aquí hay la tarea de la convención propiamente tal, continúa ahora en 3 comisiones, la más importante, bueno, las 3 son muy importantes, pero para esta discusión, para este diálogo... Perdón, la otra es la del preámbulo. Claro, preámbulo, armonización y normas transitorias. Así es. Vámonos a la de la armonización. Ahí también hay, dentro de los mismos convencionales, entonces se elige un grupo específico para hacer estas tareas, y ahí también entonces está el rol de parte de algunos miembros de este colectivo. Y en ese sentido, pareciera ser que desde afuera del país, ¿no? Ya se están mandando unas primeras indicaciones. Tal vez las más interesantes esta semana han sido las de los bancos norteamericanos, que Morgan, entiendo que Chase, Manhattan Bank también dio una apreciación sobre esto. Bloomberg también. Entonces todo indica que el mensaje es que los intereses de los capitales extranjeros están resguardados en este modelo constitucional. Sí. Por lo tanto, la inversión no habría un riesgo mayor, excepto en algunas áreas muy específicas que más bien tienen que ver con derechos sociales, vale decir, educación, previsión, sí, fundamentalmente. Sí, vamos a ver previsión en la segunda parte de... Perfecto, entonces estamos alineados acá entonces con esta línea de discusión, y entonces pareciera ser que además algunos entes extranjeros también están proyectando la posible victoria del apruebo por un mínimo. Sí. Y en consecuencia, porque esto se va a reordenar, dado que, como bien decía usted, profesor Fuente, pareciera ser que con el proceso de armonización, el amplio espectro de las noticias falsas debiese atenuarse. Claro. Entonces la gente debería tomar decisiones sobre cosas concretas. Sí, y más claras. Y más claras. Y creo que lo discutimos en una anterior visita que yo hice a esta radio. Usted es un invitado permanente, ¿de acuerdo? Claro, cada 15 días, pero... en este caso está supliendo, yo sé que no se puede suplir, digamos, pero la ausencia de César porque César está enfermo. Ah, claro, por su licencia médica, así que le mandamos un saludo a César si es que nos está oyendo desde acá de la radio. Y ahí en ese sentido yo lo que planteo es que el rol de estos grupos
de este grupo en particular que analizamos, pero también de otros como independientes no neutrales o el Frente Amplio, posibilitaron, ¿no?, que posiciones tal vez que podrían haber llevado algunos artículos de la propuesta constitucional hacia un referente más extremo pudiesen haberse atenuado con el rol de estos grupos. Y desde ahí entonces nos están hablando entidades externas, como estos bancos norteamericanos, que les interesa mucho por el nivel de inversiones que tienen en el país, que la verdad es que no es tan riesgoso el proyecto constitucional. Yo, antes de darle la palabra a Neida, porque ya estamos a la hora de la pausa musical, pero después a la vuelta, Neida, Bueno. tú tienes toda la posibilidad de emitir tus Ok. opiniones. Hay que recordar que los inversionistas hacen sus inversiones de acuerdo voy a decir una cosa obvia, de acuerdo a las condiciones que existan, y lo que ellos por lo general piden es que haya estabilidad en las reglas del juego. Eso es más o menos lo que les interesa, entonces hacen sus cuentas, este negocio es bueno, es malo, ya, es bueno. Pero estas reglas del juego, por favor, me las mantienen porque si no, no. Más o menos así Claro. funciona la mente o el cerebro de los inversionistas. Entonces, y los inversionistas en el mundo están también acostumbrados, por ejemplo, a más exigencias medioambientales. Esto es algo que está pasando en todo el mundo. Entonces, Claro, una a los tendencia temas de mundial. género, por Sí, ejemplo. ¿eh? sí. Y todo eso a un inversionista, que sé yo, norteamericano, italiano, español, francés, uno le habla y eso lo entiende. Sí, eso lo están viendo todos los días, digamos, ¿no? Bueno, en fin. Pero es importante e interesante porque le va quitando como presión, ¿no?, al tema constitucional. Bueno, vamos a ir a la pausa musical con una canción, digamos, muy interesante, un tema muy interesante. No sé si tú quieres agregar algo, Neida. Tú propusiste este tema. Tengo algunas opiniones, pero después de la Muy pausa bien. musical seguimos conversando. Muy bien, pues vamos con un tema de Lila Downs que se llama Cariñito.
Estamos escuchando La Política sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional, desde un punto de vista pluralista y académico. Bueno, aquí estamos de vuelta después de escuchar este Cariñito. Cariñito es un tema más antiguo, pero que está en una versión nueva, parece de... Me gusta ella, Lila Downs, una americana que de tiene Lila Downs. una onda muy... Sí, todo esto son lo que antes se llamaba fusión, que fusionan ritmos, y fusionan ritmos más antiguos con por ejemplo, con instrumentos electrónicos y cosas por el estilo. Es una mezcla interesante. Sí, muy bueno. Cristian, antes de pasar, ¿no es cierto?, a la Sí. especificidad de algunos, que vamos a ir, yo creo que de este programa más adelante viendo algunos elementos, ¿no es cierto?, del borrador. Quería señalar que es cierto que está siendo un poquito difícil seguir la lectura del documento. Lo que he estado escuchando de alguna gente experta en temas constitucionalistas son las recomendaciones que uno le puede hacer a la ciudadanía. Por supuesto, no que no lo lean ahora, lo pueden ir revisando, pero hay ciertas recomendaciones de esperar a que la Comisión de Armonización ordene un poco, ¿no es cierto?, los artículos para facilitar la lectura de la propuesta, porque efectivamente uno de repente está leyendo derecho sexual y reproductivo, lee sobre cuidado y luego pasas a seguridad social, ¿no? Entonces también eso es un poco confuso para las personas. O sea, lo podemos revisar, pero yo creo que es válida esa sugerencia que estamos empezando a ver de algunos constitucionalisí respecto a esperar, ¿cierto?, que la Comisión de Armonización haga su Y también hay que pedirle a las fuerzas políticas o a aquellos que están por una u otra opción que también sean pedagógicos en su campaña, es decir, que citen artículos concretos o conceptos concretos. Sí, porque el artículo puede en algún caso, por ejemplo en redacción, porque lo que no puede hacer la Comisión de Armonización no puede cambiar, digamos, el espíritu de lo que se aprobó, porque eso ya está aprobado en el Pleno, pero sí puede, por ejemplo, proponer una redacción distinta. Y eso después pasa también al Pleno y el Pleno verá si lo aprueba o no. Entonces, a pedirles que sean pedagógicos en el sentido, mira, este es el principio que se está discutiendo, estas son las posiciones, nosotros creemos que esta posición es la más adecuada, por tales y tales razones. Incluso alguien podría decir, es que no seas ingenuo, ¿cómo se te ocurre decir eso? Nadie lo va a cumplir. No, hay que pedirlo, hay que exigirlo, no solo pedirlo. La información, el caso de los medios de comunicación, que sean pedagógicos, es decir, que le enseñen a la gente qué es lo que se está discutiendo. Aunque no tomen posición, sino que, pero digan, mire, esto es. Y ese es el caso del tema que me tocaba a mí, que es el de la previsión. Es el artículo en el consolidado que tenemos disponible hasta ahora, es el número 278, artículo 13. 278 de los 499 que consta el borrador. Dice, lo voy a leer, pero voy a tratar de leerlo lo más rápido posible, ¿no? Es larguito. Dice, derecho a la seguridad social. La Constitución garantiza a toda persona el derecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. La ley establecerá un sistema de seguridad social público que otorgue protección en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y en las demás contingencias sociales de falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo. En particular, este sistema asegurará la cobertura de prestaciones a las personas que ejerzan trabajos domésticos y de cuidados. Le corresponderá al Estado definir la política de seguridad social. Esta se financiará por trabajadores y empleadores
a través de cotizaciones obligatorias y por rentas generales de la nación. Los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema. Las organizaciones sindicales y de empleadores tendrán derecho a participar en la dirección del sistema de seguridad social en las formas que señale la ley. Eso dice el artículo. Es un artículo, yo creo que bastante sustancioso. Y hay hartas cosas acá que comentar y que discutir. Sí. Ejemplo, el hecho de que haya un derecho a la seguridad social. Que yo sepa, el actual sistema no se establece eso como un derecho, es un ahorro forzoso. Eso sí. Pero, y además hay muchos que dicen que el actual sistema no es de seguridad social. No es porque no tiene principio de solidaridad, por ejemplo, ni intergeneracional, ni intergeneracional. O de intra, por ejemplo, el intra es la solidaridad entre hombres y mujeres. Como las mujeres cotizan menos años por distintas razones, entonces la solidaridad hace que el hombre le pase una parte de sus fondos a las mujeres para igualar. Eso es solidaridad intra. Inter es las generaciones más antiguas con las generaciones más jóvenes. Y bueno, y este es un derecho garantizado por el Estado, es para empezar, digamos. Ese es un gran tema. Está la integralidad, la unidad, la igualdad, la suficiencia, la participación, la sostenibilidad. Y todos estos conceptos tienen una definición, digamos, tipo, ¿no? Una definición profesional, una definición legal. Este sistema de seguridad social va a ser público. Y esto es por ir poniendo subtemas, ¿no? Y tiene aquí lo que yo veo es son los pilares de la OIT, los 3 pilares de la OIT. El pilar contributivo, el no contributivo y el pilar solidario. Entonces uno con rentas generales de la nación es solidario, y el contributivo está dividido en 2, que son los aportes personales y los fondos personales, los fondos que uno puede ahorrar, y los otros son los del sistema. Entonces, bueno, este es un tremendo tema, porque tiene una altísima complejidad. Entonces, para abordarlo, primero pensemos que no lo vamos a abordar todos los pocos minutos que nos quedan, y que va a continuar esto, obviamente, y no sé si ustedes quieren, pero yo les pediría que se concentraran en un aspecto. Ya. Neida. Sí, claro, acá, bueno, para la gente que nos está escuchando, claro, por supuesto, esto que hablan los constitucionalistas de las constituciones maximalistas o minimalistas, claramente estamos frente a una propuesta de borrador maximalista. Yo particularmente no creo que eso sea negativo. Al respecto, creo que, o de hecho, algunas personas señalan, bueno, se plantean a propósito del artículo que tú lees, Cristian, cuestiones que son súper innovadoras, que no hay en otros lugares, bueno, y yo me quedo pensando, bueno, no creo que eso constituya un problema, ¿no? Uh-huh. Lo que sí me parece importante, por ejemplo, con este artículo, o sea, el artículo es número 13, pero tiene numeración 278 para que las personas que nos escuchan sepan, porque hay un orden, ¿no? Lo que dijimos, la Comisión de Armonización finalmente irá dando el orden y la numeración de los artículos finales, pero que empiezan a plantear derechos, que a mi juicio es algo importante, destacable, y que a mí me gusta en esta propuesta, plantear derechos, ¿no? Derechos en ámbito, en este caso, de la seguridad social. También la perspectiva de derecho ya nos ha enseñado, la literatura también nos ha enseñado, que estas declaraciones son fundamentales, pero efectivamente una constitución no resuelve, ¿no es cierto?, la operacionalidad de esto. O sea, el cómo se operativiza, el cómo se regula finalmente depende de las leyes que se vayan a
que se vayan a generar, la actualización del marco normativo y de las políticas que existen en Chile, pero por supuesto que te establece, ¿no es cierto?, una orientación sustantiva respecto a lo que hay que hacer. Y en ese sentido a mí me gusta instalar en el debate público y definir a nivel constitucional la seguridad social como un derecho. Creo que esto de alguna manera también es consecuente, es coherente con las demandas del movimiento No Más AFP, de los diagnósticos que sabemos de personas hoy en día por temas de cuidado, con pensiones precarizadas, con una profunda desigualdad, que hoy en día pues han visto su vida mermada y con unas condiciones de alta vulnerabilidad. Ahora, cómo el Estado, ¿no es cierto?, lo financia y cómo el Estado permite o actualizar su marco normativo para permitir que en la práctica se garantice. Bueno, yo creo que eso es un debate que también va a ser bien importante. Ahí vamos a tener que ir conectando este artículo con otros planteamientos a nivel constitucional, pero también entendiendo que no todo va a estar resuelto, digamos, en la Constitución. Pero en particular a mí sí me parece necesario la definición de la seguridad social como derecho, y además me parece muy destacable que los artículos y otros incorporan una perspectiva de género. A veces la gente dice, ¿de qué es la perspectiva de género transversal? La perspectiva de género transversal en las políticas, ¿no es cierto?, en las definiciones del Estado en la vida, no es necesariamente una referencia explícita. Aquí tiene que haber equidad de género. Pero, por ejemplo, cuando uno habla de maternidad y paternidad, cuando reconocemos el cuidado, por ejemplo, como parte de las situaciones que hoy en día son importantes y que establecen brechas, me parece que ahí también está incorporada la perspectiva de género. Sí. Don Luis. Sí, a mí me parece un artículo bastante decidor respecto de la discusión de No Más AFP, que es el modelo que conocemos, que ha estado del año 81, de mayo del 81, administrando y gestionando las pensiones en Chile, y por lo tanto me da la impresión de que este artículo, o este numeral, ¿no?, que el 278 termina por sepultar el modelo privado de pensiones. Y me da la impresión de que esta propuesta va más en la dirección de lo que se conoce como el modelo europeo de pensiones, ¿no? Lo que está en los Países Bajos. Y acá hay algunos elementos muy interesantes. Como tenemos poco tiempo, yo solo anoté 3. Primero, lo referido a las rentas generales de la nación, porque aquí hubo una discusión bastante fuerte en el proceso de redacción y de definición, ¿no?, de debate y definición de este artículo respecto a la propiedad de los fondos. Y ahí el constitucionalista, me parece que es del grupo RN Evópoli, Bernardo Fontaine, fue uno de los que lideró esta arremetida contra este artículo en particular, respecto de que los cotizantes iban a perder la propiedad de sus fondos. Claro, porque cuando se habla de solidaridad intergeneracional o como bien usted lo explicaba, sucede que entonces tenemos que preguntarnos cómo redistribuimos solidariamente esos fondos. Y ahí se pierde, ¿no?, la propiedad, la herencia, etcétera, ¿no? Más allá que en el actual sistema, en el sistema de FP, la mayor proporción de jubilados y jubiladas del país lo hace por sistemas de rentas vitalicias, que en definitiva también se pierde la propiedad de los fondos, ¿no? Ahí no, básicamente uno paga una pensión para toda la vida, un monto relativamente fijo, pero sin propiedad. Pero en fin, pudieran pasar que otras cosas que sí lo pudiesen provocar. En fin, no me quiero detener mucho eso. Y acá hay un tema con cómo los fondos se tienen que redistribuir para provocar esta solidaridad entre generaciones o entre género, etcétera, ¿no? Y eso está bien explícito en este artículo. Y lo segundo tiene que ver con el último párrafo sobre la dirección del sistema. Y la dirección del sistema va a recaer, dice ahí, en organizaciones sindicales y empleadores que tendrán el derecho a participar.
Eso es tripartito. Y eso es está el Estado, los trabajadores, claro, y los empleadores. Y eso hoy día no existe, porque lo que hoy día existe es un directorio privado, ¿no? Claro. Es una empresa. Es una sociedad anónima, claro, ¿no? Que además reparte utilidades en función del ejercicio de la gestión, en fin. Y eso lo deja a un texto legal, como muchos de los artículos de esta Constitución que dice de la forma que señale la ley. Claro. Y por lo tanto va a haber una lata discusión en torno a esta dirección. A mí me parece muy interesante que asistamos a una transformación de la seguridad social desde el punto de vista de los recursos, ¿no? Que no son pocos, ¿no? El principal agente acumulador de recursos y por lo tanto de inversión que hay en Chile, y además por el tema de la dirección del sistema, donde van a haber otros y otras actores que se van a sumar a esta dirección del sistema, y por lo tanto eso está por verse porque es algo que se va a escribir en términos de ley. Claro. Sí, ahí efectivamente, Luis, yo quería decir dos cosas. Primero, no hay que confundir el sistema futuro con el actual, porque el actual lo cubre otros artículos que reconocen el derecho de propiedad. Como los fondos actuales son propiedad del trabajador, esos fondos no pueden ser traspasados, digamos, al sistema, salvo que el trabajador quiera, obviamente, al nuevo sistema. Claro. Y lo otro es que la AFP podrían perfectamente convertirse, dicen, en una administradora, una administradora de fondos, o gestionadora de fondos. Porque lo que suele suceder en estos sistemas es que el Estado licita no la administración, sino la gestión de los fondos. O sea, existe X dinero ahorrado y el Estado quiere que ese dinero tenga más renta, entonces se lo pasa mediante una licitación a una empresa que gestiona esos fondos. Pero ya no es la AFP, porque la AFP administra, gestiona, hace todo la AFP. No, aquí simplemente lo que hace es, por ejemplo, no sé, tomar esos fondos, dividirlo en una cartera de inversiones y gestionar. Y por eso se gana un porcentaje. Pero todo eso va en una licitación pública. Son dos cosas distintas. Entonces, en el actual sistema existe la propiedad del fondo. Los fondos son de cada uno de nosotros. En todo caso es un ahorro forzoso, entonces tiene que haber incluso tuvo que haber una reforma constitucional para que permitió los 3 retiros, digamos, en los años anteriores, ¿no? Bueno, pero esos fondos son de cada trabajador, son propiedad, y esa propiedad está reconocida, y la nueva Constitución también reconoce el derecho de propiedad, no reconoce la propiedad explícita de los fondos, reconoce el derecho de propiedad general. Cristian, ahí te consulto. Pero es que el otro sistema, de seguridad pública que estaba proponiendo la nueva Constitución todavía no existe. Entonces, ¿qué hacer cuando empiece a existir? Yo supongo que el trabajador va a tener la posibilidad de cambiarse, y ahí pierde la propiedad del fondo, o quedarse con el fondo. Claro, y que también es un tema de preocupación, me gustaría conocer tu opinión sobre el tema de la herencia de los fondos. La herencia, sí. La herencia es bastante complicada. Es decir, en teoría son heredables los fondos, sí. Pero por lo que yo he sabido, por lo que yo he leído, es bien complicado obtener esa herencia. Tiene que pasar por una serie de procedimientos, entonces no es que automáticamente pasa a ser el patrimonio de la persona que falleció y se divide entre sus herederos. No es así, no es tan simple. Hay juicios largos que se han interpuesto, digamos, o que se han desarrollado a partir de eso, y que han terminado, por ejemplo, con una pensión mucho menor a la pensión que recibía la persona cuando estaba viva, digamos, ¿no? Y que se heredó, entonces se heredó el fondo, pero se hereda una pensión. Bueno, es complicado, ¿no? Yo creo que hay que preguntarle a los expertos.
Claro, lo que yo Pero planteaba teóricamente era... sí son heredables. Sí, lo que yo planteaba era que íbamos a asistir a una lata discusión, compleja discusión, Sí, porque no lo resuelve. no, Y como lo resuelve la ley, vamos entonces a asistir a un Claro. proceso de transición largo, sí. tal vez parecido a lo que sucedió, y digo tal vez porque las historias no son repetibles ni iguales, a lo que sucedió en el modelo argentino, cuando Argentina transitó Pero a un eso sistema es eso es a un sistema distinto porque privado. no fue tan transición, fue de un momento a otro, digamos, ¿no? Está bien, pero lo que Eh, sucedió ahí fue que las personas optaban voluntariamente por uno u otro sistema y finalmente... Siempre voluntario, como fue el 80, con el cambio en Chile. El cambio de las antiguas cajas de ahorro al sistema AFP también fue tan largo que todavía hay gente que está pensionada por el antiguo sistema. Sí, pero las personas Sí. que Ya entraban en mayo del 42 años. 81 no tenían posibilidad No, de el cotizar en el caja. nuevo po. no. No era voluntario. No, el nuevo no. El nuevo no era voluntario, pero el antiguo sí. Y en la actualidad, don Luis, todos somos antiguos. No sé si alguien le dijo eso, porque no está creado el nuevo sistema. Entonces todos nosotros, usted, yo, Neida, todos somos antiguos. Yo ya tengo eso, en todo caso, tengo eso admitido y asumido que soy antiguo desde hace Tiene bono de reconocimiento usted, profesor. Bueno, el bono de reconocimiento fue el reconocimiento de la caja Exacto. para pasarse al nuevo sistema de la AFP. Y hay algunos muy inteligentes, debo reconocerlo, que nunca se cambian. Y vamos a preguntarles cuánto reciben de pensión. Bastante más. Y ahí vamos a ver qué era lo que más convenía. Pues entonces aquí con el nuevo sistema uno va a poder reclamar el derecho a la seguridad social. Eso es distinto al fondo que uno tiene. Claro, hay gente que le convendrá, pero yo creo que le convendrá más esto del fondo, pero yo creo que es la inmensa minoría. Sí, claro. Y eso veámoslo, porque, no, insisto, no tienen por qué creerme a mí, digamos, sino veamos las cifras. ¿Qué es lo que dicen los porfiados hechos? Eso es lo que es, que las pensiones son malas, eso es lo que es. En fin, esto es una discusión, como decía, bastante amplia, larga. Como usted dice, lata, que lata no significa que sea una lata, No. significa que es larga. Que larga, sí. Una discusión lata sobre esto, está recién empezando. Atención ahí etcétera. con las normas transitorias a propósito de la tercera comisión, Sí, ¿ah? sí. Que esta semana también tomó un ribete político, de discusión política bien interesante de quién llevaba, ¿no? Porque va a haber un interregno, como Sí. dicen por ahí, donde donde el Parlamento va a quedar en neutro, ¿no? El poder legislativo, y por lo Claro, tanto va a haber claro. un ejecutivo que debiese Claro. legislar por un periodo. Está todo muy interesante. Está muy interesante, eso también lo vamos a tocar en este programa, no se preocupen. Ahí hay un periodo, por eso que hay una comisión de transición. ¿Cómo se transita de la antigua constitución a la nueva? Y ese va a ser un periodo largo, porque estamos hablando, por ejemplo, en el tema de el fin del Senado y el comienzo de la nueva Cámara, que sería la Cámara de las Regiones, De la Cámara. así se llama. Empezaría, la discusión ahí se empieza ¿cuándo? Entonces parece ser que hay una mayoría que cree que debería empezar el 2026, Exactamente, 4 años más. claro. Pero ¿qué se hace con los senadores que les queda mandato? Porque acuérdense Claro. que los senadores son elegidos por 8. Entonces que le quedan 4 no importa, pues ahí se acaba. El 2026 se acaba 26. para la casa. En cambio, ¿y qué pasa con los otros? Los que quedan que todavía les quedaría mandato. Entonces ahí están viendo si es que, por ejemplo, se les permite presentarse a la elección de nuevo, pero esta vez como representantes regionales, o si pasan directamente a ser representantes regionales, en este caso sería por el periodo que les falta. Eso no está definido todavía. Y hay otros que dicen que no, que se vayan para su casa nomás. Entonces todavía no hay un acuerdo sobre eso en la comisión de normas transitorias. Hasta el 4 de julio. No, el 4 de julio se termina todo esto, ¿De el 4 julio? de julio se entrega, le hace entrega la convención oficialmente al presidente de la República, del ya no borrador, sino que Armonizada. la propuesta, armonizada, con normas Y transitorias, con normas transitorias. y con preámbulo, Y con preámbulo. y el presidente está obligado por mandato de ley
llamar al plebiscito, que ya tiene fecha, que es 4 de septiembre. Entonces, como decir, si ya tiene, no, pues todo esto es legal, son los pasos legales. Ya está definido que va a ser el 4 de septiembre, pero el presidente tiene que hacer todo eso legalmente. No ¿Ya? queda nada. No, quedan para el 4 de julio, queda un poquito más de un mes, pues, como un mes y medio por ahí. Tarea larga y lata para tenerlo. Para tenerlo a punto. Bueno, ya se nos está acabando el programa, como siempre estos temas no se agotan. Hemos conversado, como siempre también muy interesante acá con los colegas, y espero que ustedes se hayan hecho partícipes de esta conversación y sigan conversando en su casa. Recuerden que nos pueden escuchar en la comuna de Santiago directamente, el 107.1 en el dial FM, y en computador en cualquier parte del mundo, como nosotros sabemos que sí nos escuchan en Chile y en el resto del mundo por el computador. Y también va a aparecer, no recuerdo cuánto se demoran en que aparezca el podcast. Es muy rápido esto. En un rato más aparece ya el podcast, o sea, este programa grabado. El próximo jueves creo que no tenemos programa porque está la inauguración de este fabuloso estudio en el cual estamos. Entonces ya nos veríamos y nos escucharíamos el próximo martes. También recuerden que esto tiene transmisión en streaming, así que nos pueden ver. No aceptamos reclamos por nadie que se haya hecho ilusiones con nosotros. Vamos a escuchar a un autor, a un compositor muy importante que falleció la semana pasada. Él, fíjense ustedes, se llamaba Evangelos Odiseas Papatanasau. No sé si lo pronuncié bien. Más conocido como Vangelis. Vangelis falleció el 17 de mayo de este año y había nacido en el año 1943. Vamos a escuchar uno de sus temas, de sus grandes temas.